El sol caía sin piedad sobre el pequeño pueblo, como si quisiera secar no solo la tierra, sino también los sueños de quienes vivían en ella. El polvo se levantaba con cada paso, el viento arrastraba silencios antiguos y las casas, hechas de madera gastada y láminas oxidadas, parecían resistir por pura terquedad. En aquel rincón olvidado del mapa, donde el verde era un recuerdo lejano, nació y creció Elías. Elías tenía 16 años y unos ojos que no coincidían con el lugar que habitaban. Mientras el pueblo parecía resignado a repetir los mismos días una y otra vez, él miraba el horizonte como si esperara una señal. No era rebeldía lo que había en su mirada, sino una pregunta constante: ¿esto es todo lo que hay? Sus padres eran gente buena, de manos ásperas y corazones cansados. Se levantaban antes de que el gallo anunciara la mañana y regresaban cuando el cielo ya se había rendido a la noche. Trabajaban la tierra con una fe que rozaba la obstinación, sembrando incluso cuando la sequía parecía burlarse de ellos. Aún así, muchas veces la mesa se quedaba corta, y el silencio durante la cena pesaba más que el hambre. Elías los observaba sin decir palabra. Veía cómo su padre se quitaba el sombrero con lentitud, como si en ese gesto dejara también las pocas fuerzas que le quedaban. Veía a su madre frotarse las manos doloridas, ocultando el cansancio detrás de una sonrisa tímida. Los amaba con una intensidad silenciosa, pero ese amor venía acompañado de un miedo profundo, el miedo a convertirse en ellos, no por desprecio, sino por compasión. Hijo, decía su padre algunas noches, con voz cansada, algún día estas tierras serán tuyas. Elías bajaba la mirada. No por falta de respeto, sino porque no sabía cómo explicar que no soñaba con heredar surcos ni deudas. No quería una vida marcada por el calendario del desgaste. No quería que sus días se midieran por cosechas fallidas y promesas rotas. Dentro de él ardía un deseo que no sabía nombrar, pero que lo mantenía despierto cuando todos dormían. A veces subía a una pequeña colina al borde del pueblo. Desde allí, el paisaje parecía extenderse sin límites, y aunque todo seguía siendo seco y polvoriento, Elías sentía que el mundo debía ser más grande que ese pedazo de tierra. Cerraba los ojos e imaginaba caminos, oportunidades, un futuro donde el esfuerzo tuviera recompensa y no solo cansancio. No hablaba de sus sueños. En ese pueblo, soñar en voz alta era casi un pecado. La gente aprendía pronto a conformarse, a no esperar demasiado, a sobrevivir sin preguntar. Pero Elías no podía apagar esa voz interior que le susurraba que había algo más, algo distinto, algo que valía la pena buscar aunque doliera. Esa inquietud fue creciendo con los años, silenciosa pero firme. No era prisa lo que sentía, sino una urgencia tranquila, como un reloj invisible marcando el momento de partir. Elías aún no sabía cómo ni cuándo, pero entendía una cosa con absoluta claridad: quedarse significaba aceptar una vida que no era la suya. Y así, en medio de la pobreza, del amor familiar y del cansancio heredado, nació su verdadero destino. No en una gran ciudad ni con una oportunidad milagrosa, sino en el corazón de un muchacho humilde que se atrevió a desear algo diferente. Ese deseo, pequeño pero terco, sería la chispa que encendería toda su historia. El día que Elías decidió irse, el amanecer llegó sin avisar. El cielo aún estaba gris cuando se levantó, como si también dudara de lo que estaba a punto de ocurrir. La casa dormía. Solo se oía el leve crujido de la madera y la respiración cansada de sus padres, rendidos por otra jornada de trabajo que nunca parecía terminar. Elías se sentó al borde de la cama y miró sus manos. Eran jóvenes, pero ya empezaban a endurecerse. Pensó en todo lo que esas manos podían llegar a hacer si se atrevía a usarlas en otro lugar. No llevaba más que un morral viejo, un pedazo de pan envuelto en tela y una decisión que le apretaba el pecho. Antes de irse, se acercó a la puerta del cuarto de sus padres. Dudó. Una parte de él quería despertarlos, abrazarlos, explicarles que no huía, que buscaba un futuro mejor también para ellos. Pero no encontró las palabras. A veces, el amor más grande es el silencio. Así que salió despacio, dejando atrás la única vida que había conocido. El camino se abrió frente a él largo y polvoriento. Cada paso lo alejaba del pueblo y, al mismo tiempo, lo acercaba a lo desconocido. El sol comenzó a subir, y con él, el peso del miedo. ¿Y si no soy suficiente?, pensó. Pero siguió caminando. El primer rancho apareció al mediodía. Elías pidió trabajo con voz firme, aunque por dentro temblaba. El hombre que lo recibió apenas lo miró. «Aquí no necesitamos chamacos», dijo, cerrándole la puerta en la cara. En el segundo rancho, la respuesta fue peor. Se rieron de él. «Vuelve cuando te salga bigote», le gritaron.
En el tercero ni siquiera le dieron la oportunidad de hablar. Un perro lo persiguió hasta el camino, ladrándole como si también quisiera expulsarlo de ese mundo. Elías se detuvo a recuperar el aliento. El estómago le dolía y los pies le ardían, pero algo dentro de él se endurecía con cada rechazo. Caminó durante horas. El sol castigaba sin piedad y el polvo se le pegaba a la piel como un recordatorio constante de su origen. Por momentos, la duda quiso vencerlo. Pensó en su madre, en el plato caliente que ya no tendría esa noche, en la voz de su padre diciéndole que la tierra siempre espera. Pero entonces recordó la colina, el horizonte, ese sueño que no lo dejaba en paz. Al caer la tarde, llegó a otro rancho. Era grande, bien cuidado, con cercas derechas y ganado fuerte. Elías dudó antes de acercarse. Ya había sido humillado demasiadas veces ese día. Sin embargo, algo en ese lugar era distinto. Tal vez fue la forma en que la tierra parecía viva, o tal vez fue simplemente su última esperanza. Tocó la puerta. Pasaron segundos largos, pesados. Cuando ya estaba a punto de irse, la puerta se abrió. Un hombre alto, de mirada dura y voz profunda lo observó de pies a cabeza. ¿Qué quieres?, preguntó sin rodeos. Elías tragó saliva, pero no bajó la mirada. Trabajo, señor. Estoy dispuesto a hacer lo que sea. El hombre frunció el ceño. ¿Cuántos años tienes? 15. El silencio cayó como una sentencia. Elías sintió que el rechazo ya venía en camino. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El hombre lo miró un segundo más, no con desprecio, sino con algo parecido a la curiosidad. Como si viera en él algo que nadie más había querido mirar. Vuelve mañana, dijo finalmente. Hablaré con el capataz. Elías sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Si me permite, señor, puedo empezar hoy. El hombre alzó una ceja, sorprendido. Esa audacia no era común en muchachos derrotados. Veremos si aguantas, respondió. Entra. Mientras cruzaba esa puerta, Elías no sabía que acababa de llegar al punto más importante de su camino. No solo había encontrado trabajo, había encontrado el lugar donde su carácter sería puesto a prueba y donde su destino comenzaría a tomar forma. Y aunque aún no lo sabía, ese paso cambiaría su vida para siempre. El primer amanecer de Elías en el rancho llegó antes que el canto del gallo. El frío aún mordía la piel cuando salió al patio, con los músculos tensos y el corazón alerta. No sabía exactamente qué esperaba de ese lugar, pero intuía que no era un rancho cualquiera. Todo allí parecía tener un orden firme, casi severo, como si cada cosa supiera exactamente cuál era su sitio. El capataz lo observó desde lejos. Era un hombre ancho, de rostro curtido y mirada desconfiada. No le dio la bienvenida ni le preguntó su nombre. Sígueme, dijo simplemente. Elías obedeció. Durante horas cargó cubetas, movió herramientas, limpió establos y corrió de un lado a otro sin detenerse. Nadie le explicó nada. Nadie lo ayudó. Era una prueba silenciosa. Cada tarea parecía diseñada para quebrarlo, para hacerlo desistir como tantos otros antes que él. Pero Elías no se quebró. Cuando el sol ya estaba alto, sus brazos temblaban y el sudor le nublaba la vista, pero seguía avanzando. No se quejaba. No pedía descanso. Si no sabía cómo hacer algo, observaba, aprendía y lo intentaba de nuevo. Algo dentro de él se negaba a fallar. Los otros peones empezaron a notarlo. Ese chamaco no es normal, murmuraban. Trabaja como si tuviera fuego en la espalda. Desde la sombra del granero, el patrón observaba. No decía nada. Solo miraba cómo el muchacho se movía con rapidez, cómo escuchaba con atención y cómo, incluso agotado, seguía ofreciendo ayuda. Aquella actitud removía algo viejo en su pecho, un recuerdo que creía enterrado. Al caer la tarde, el capataz se acercó a él. «Aguantas más de lo que pareces», admitió. «Mañana vuelves». No fue un elogio, pero para Elías sonó como una victoria. Los días siguientes se repitieron con la misma intensidad. Trabajo duro, silencios largos y miradas que evaluaban cada movimiento. Elías se convirtió en el primero en llegar y el último en irse. Reparaba cerca sin que se lo pidieran, aprendía a reconocer animales enfermos, memorizaba rutas y horarios. No hacía ruido, pero avanzaba. Una tarde, mientras acomodaba costales, se atrevió a preguntar. «Señor, ¿para qué sirve esto?». El capataz soltó una carcajada áspera. «Eres muy preguntón, muchacho». «Quiero aprender», respondió Elías sin titubear. Esa frase no pasó desapercibida. El patrón comenzó a notar algo más que fuerza. Notó disciplina.
Notó hambre de conocimiento. Y, sobre todo, notó respeto. Elías nunca exigía, nunca se imponía, pero tampoco se hacía pequeño. Caminaba con humildad, pero con una dignidad que no se podía ignorar. Una noche, mientras revisaban unas cercas, el patrón se detuvo y lo miró fijamente. ¿Por qué trabajas así?, preguntó de pronto. Elías dudó un segundo. Luego respondió con la verdad. Porque no quiero volver a la vida de donde vengo. El silencio se hizo pesado. El patrón no respondió de inmediato. Miró al horizonte, como si allí hubiera una respuesta que solo él podía ver. Eso mismo pensaba yo a tu edad, dijo finalmente, con voz baja. Fue la primera grieta en la dureza del patrón. La primera señal de que aquel rancho no solo sería un lugar de trabajo, sino una escuela de vida. Esa noche, mientras Elías se recostaba en su catre, entendió algo importante: no había llegado ahí por suerte. Había llegado porque se atrevió a resistir cuando todos los demás se rindieron. Y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de aprender lecciones que cambiarían su forma de ver el mundo para siempre. El verdadero camino apenas comenzaba. El tiempo comenzó a medirse de otra forma para Elías. Ya no contaba los días, sino las tareas cumplidas. El amanecer lo encontraba siempre despierto, listo antes que el resto, con la ropa gastada pero limpia, y una determinación que no conocía cansancio. En el rancho, el esfuerzo no se pedía, se notaba. Y el suyo se hacía imposible de ignorar. Mientras los demás peones cumplían con lo justo, Elías hacía un poco más. Si terminaba su labor, buscaba otra. Si veía una cerca floja, la ajustaba. Si notaba un animal extraño, avisaba. No era ambición lo que lo movía, sino un respeto profundo por la oportunidad que le habían dado. Sabía que ese lugar no era un regalo, era una prueba diaria. Los hombres mayores lo miraban con una mezcla de burla y admiración. Trabajas como si te pagaran doble, le decían. Elías solo sonreía. Él sabía que el verdadero pago aún no llegaba, pero lo estaba construyendo. El patrón seguía observándolo desde lejos. No lo llamaba, no lo elogiaba, pero lo veía. Veía cómo el muchacho aprendía sin que nadie le enseñara, cómo repetía una tarea hasta hacerla bien, cómo escuchaba más de lo que hablaba. Esa actitud le despertaba recuerdos que había preferido olvidar: su juventud, su hambre de crecer, su primer fracaso. Una tarde, Elías se acercó al patrón con cautela. Señor, dijo, ¿puedo preguntarle algo? El patrón lo miró, serio. Habla. ¿Cómo supo usted que este rancho iba a funcionar? La pregunta quedó flotando en el aire. No era insolente, pero tampoco común. El patrón apretó la mandíbula. Eso no se aprende rápido, respondió. Primero hay que saber obedecer. Elías asintió sin discutir. Entiendo, señor. Esa respuesta, lejos de cerrar la conversación, abrió una puerta invisible. El patrón notó que el muchacho no buscaba atajos, sino fundamentos. Con el paso de las semanas, Elías se convirtió en una pieza clave del rancho. El capataz empezó a confiarle tareas más delicadas. Los errores disminuían, la eficiencia aumentaba. El rancho parecía funcionar mejor con él allí, y eso no pasó desapercibido. Una noche, después de una jornada larga, el patrón lo llamó. Ven, ordenó. Elías sintió un nudo en el estómago. Caminó hacia él con respeto. He notado que guardas tu dinero, dijo el patrón sin rodeos. No gastas en tonterías. Elías se sorprendió. Quiero ayudar a mis padres algún día. El patrón lo miró con atención, como si evaluara algo más profundo que sus palabras. Muchos trabajan duro, dijo, pocos saben para qué trabajan. El silencio se instaló entre ambos. Por primera vez, Elías sintió que no lo miraban como a un muchacho, sino como a alguien con futuro. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes del rancho, Elías entendió que su esfuerzo estaba siendo visto. No sabía qué vendría después, pero algo era seguro: su actitud había comenzado a cambiar no solo su lugar en el rancho, sino también la forma en que el patrón lo miraba. Y cuando un hombre como ese empieza a mirar distinto, es porque una enseñanza importante está por llegar. La curiosidad de Elías no era ruidosa ni impaciente. No interrumpía, no exigía respuestas. Observaba. Escuchaba. Guardaba cada detalle como quien junta semillas para un futuro que todavía no existe. En el rancho, aprendió pronto que las palabras mal usadas podían cerrar puertas, pero las preguntas correctas podían abrirlas sin hacer ruido. Mientras los demás terminaban su jornada y se iban a descansar, Elías se quedaba un poco más. Miraba cómo se cerraban los tratos,
cómo se movía el patrón entre los proveedores, cómo una simple decisión podía cambiar el rumbo de una semana entera. Nada de eso parecía casual. Todo tenía un orden invisible. Un día, mientras revisaban unos costales de grano, Elías se armó de valor. Señor, dijo, ¿cómo hizo para tener tanto? El patrón se detuvo en seco. Su expresión se endureció. Eres muy preguntón, respondió. Eso no te incumbe. Elías bajó la cabeza, avergonzado, pero no discutió. Siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, esa pregunta había dejado una marca. El patrón pasó el resto del día serio, distante, como si Elías hubiera tocado una herida antigua. Pasaron las semanas, y el muchacho no volvió a preguntar directamente. En su lugar, hizo algo distinto, demostró que podía aprender. Cada tarea nueva la ejecutaba con más precisión. Cada error lo corregía sin excusas. Su disciplina hablaba por él. A fin de mes, recibió su primer pago completo. Con ese dinero compró pan y fruta para sus padres y caminó horas para llevárselos. No se quedó a descansar. Regresó al rancho antes del amanecer siguiente. Ese gesto no fue visto por nadie, excepto por el patrón. Aquella mañana, mientras reparaban una cerca, el patrón habló sin mirarlo. ¿Por qué quieres saber cómo se hace el dinero? Elías sintió que el corazón le latía fuerte. Porque no quiero pasar mi vida sobreviviendo, respondió con honestidad. Quiero ayudar a mis padres. Quiero salir de la pobreza. El patrón apretó los labios. Durante unos segundos, pareció debatirse consigo mismo. ¿Y quién te dijo que la riqueza trae tranquilidad? Preguntó con tono áspero. Elías no respondió. Sabía que ese silencio era parte de la respuesta. Días después, ocurrió algo distinto. Mientras caminaban por el rancho, el patrón se detuvo y señaló un terreno cercano al camino. ¿Ves ese pedazo de tierra? Preguntó. Sí, señor. Antes no valía nada. Ahora muchos lo quieren. Elías frunció el ceño. ¿Qué cambió? El patrón lo miró por primera vez con una leve sonrisa. Eso es lo que debes aprender a ver. Esa noche, Elías casi no durmió. Por primera vez, entendió que la riqueza no estaba solo en trabajar duro, sino en entender el valor. Que había personas que miraban la tierra y veían polvo, y otras que miraban lo mismo y veían oportunidad. Sin darse cuenta, el patrón había comenzado a enseñarle. No con discursos, sino con pistas. No con órdenes, sino con ejemplos. Y Elías, con su paciencia intacta, estaba listo para aprender. La mañana amaneció cubierta de nubes bajas, como si el cielo también guardara un secreto. El aire estaba fresco y el rancho se movía con su rutina habitual, pero Elías sentía que algo distinto flotaba en el ambiente. No sabía por qué, solo tenía esa intuición que aparece cuando la vida está a punto de girar. Mientras caminaban revisando cercas, el patrón rompió el silencio. Muchacho, ¿alguna vez has oído hablar de vender y comprar? Elías se detuvo. Sí, señor. Mi padre vende animales cuando puede. No es lo mismo, respondió el patrón. Vender no es deshacerse de algo. Es entender lo que el otro necesita antes de que lo diga. Elías escuchó sin parpadear. Se sentaron sobre unos troncos, frente al corral. El patrón tomó un palo y empezó a dibujar líneas en la tierra. Cuando yo era joven, dijo, trabajaba para un hombre más duro que yo. Él me enseñó algo que nadie más quiso enseñarme: el valor no es fijo. Cambia. Sube y baja. Y quien sabe verlo, gana. Elías sintió que cada palabra se le grababa en el pecho. No necesitas ser rico para empezar, continuó. Empieza pequeño. Compra algo que nadie quiera. Algo feo, seco, olvidado. Lo mejoras. Luego lo vendes. Con ese poco, compras otra cosa. Así, una y otra vez. Parece sencillo, murmuró Elías. El patrón lo miró con seriedad. No lo es. Requiere paciencia, disciplina y estómago. Muchos se rinden antes de ver resultados. El muchacho asintió. Esa vida no le asustaba. Ya había aprendido a resistir. El patrón lo observó un momento, como midiendo si debía seguir. ¿Cuánto has ahorrado desde que trabajas aquí? Elías dudó. Casi todo lo guardo, señor. El patrón sonrió apenas. Entonces ya diste el primer paso. El corazón de Elías se aceleró. ¿Paso hacia dónde? Hacia tu primer negocio. El silencio fue tan intenso que parecía pesar toneladas. Elías sintió una mezcla de emoción y miedo. Empieza pequeño, continuó el patrón. Cerca del camino. Algo que puedas mejorar tú mismo.
Y no te encariñes. Esto no es romance, es negocio. Elías tragó saliva. Gracias, señor. Aún no agradezcas, respondió el patrón. Primero aprende. Antes de irse, levantó un dedo. Regla 1, habla con mucha gente. La información vale más que el dinero. Levantó otro. Regla 2, nunca preguntes lo quiere o no. Pregunta qué le gusta. Y luego cállate. Elías sintió un escalofrío. Regla 3, dijo el patrón, si algo no tiene valor, créalo. Agua, orden, vida. El valor se construye. Elías sacó una hoja arrugada y anotó todo con letra temblorosa. Ese día entendió que su vida ya no se trataba solo de trabajar duro. Se trataba de pensar distinto. Y cuando alguien aprende a pensar distinto, el mundo deja de ser el mismo. Elías no volvió a ver el rancho de la misma manera. Desde aquella conversación, cada terreno, cada trato y cada conversación casual parecían esconder una lección invisible. Ya no caminaba solo con el cuerpo cansado, sino con la mente despierta. Observaba cómo la gente hablaba, y, sobre todo, cómo callaba. El patrón lo llamó una mañana sin previo aviso. Ensilla mi caballo. Y uno para ti. Elías sintió un golpe seco en el pecho. ¿A dónde vamos, señor? A que aprendas, respondió sin más. Cabalgaban en silencio. El viento levantaba polvo y el camino parecía eterno. Al llegar, un hombre los esperaba junto a un terreno irregular, seco en algunas partes y verde en otras. Tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido, como quien llega decidido a no ceder. El patrón no se apresuró. Caminó el terreno sin decir palabra. Elías lo imitó, aunque por dentro hervía de nervios. Quería hablar, hacer preguntas, demostrar que estaba atento. Pero recordó la regla más dura: el primero que habla, pierde. El vendedor fue el primero en romper el silencio. Este terreno tiene buena ubicación, dijo. Está cerca del camino. El patrón asintió, pero no respondió. Señaló un extremo del terreno. ¿Le gusta más este lado o aquel? Preguntó finalmente. El hombre dudó. Este, aunque el otro también sirve. Silencio otra vez. Elías sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo pesaba como una piedra. Al final, el hombre suspiró. Bueno, ¿cuánto ofrece? El patrón dio una cifra. Justa. Sin exagerar. El vendedor intentó bajar el precio un poco más. El patrón no discutió. Solo esperó. Está bien, cedió el hombre. Acepto. El trato se cerró sin gritos, sin promesas grandilocuentes, sin dramas. Solo observación, paciencia y control. De regreso, Elías no pudo contenerse. ¿Eso fue todo? El patrón lo miró de reojo. Eso es vender, respondió. El que necesita hablar demasiado, ya perdió. Esa noche, Elías entendió que el poder no siempre está en la fuerza ni en la rapidez, sino en saber esperar. El silencio dejó de parecerle vacío. Ahora lo veía como un arma invisible. Y aunque aún no lo sabía, pronto tendría que usarla por primera vez, solo. Durante días, las palabras del patrón no dejaron en paz a Elías. Empieza pequeño. Cerca del camino. Algo que nadie quiera. Caminaba por el pueblo con los ojos distintos, como si la tierra misma le hablara. Donde antes veía abandono, ahora buscaba posibilidad. Una tarde, mientras regresaba del mercado, se detuvo frente a un anciano que descansaba bajo la sombra escasa de un árbol. Buenas tardes, señor, saludó Elías con respeto. ¿No sabrá de alguien que quiera vender un pedazo de tierra? El hombre lo miró sorprendido. Pues, yo tengo uno, respondió. Junto al camino viejo. Puro monte seco. Nadie lo quiere ya. El corazón de Elías dio un salto violento. Recordó cada palabra del patrón. No se apresuró. No sonrió de más. ¿Podría verlo? Preguntó con calma. Fueron juntos. El terreno era exactamente como lo habían descrito. Feo, duro, sin sombra ni agua. La tierra estaba cuarteada, como si hubiera renunciado a dar vida. Pero estaba junto al camino. Y eso era suficiente. ¿Lo quieres o no? Preguntó el anciano. Elías respiró hondo. Depende del precio, respondió. Supongo que usted quiere algo justo. El hombre rió. Hablas como negociante, muchacho. Regatearon poco. El precio fue razonable. Cuando Elías entregó el dinero, sintió que las manos le temblaban. No por la cantidad, sino por el miedo. En ese instante, ya no había patrón detrás de él. Solo estaba él y su decisión.
Esa noche casi no durmió. Los días siguientes fueron duros. Después de trabajar en el rancho, iba a su terreno con una pala vieja, una cuerda y un balde. Cavaba bajo el sol inclemente. La tierra parecía burlarse de él. Sus manos se llenaron de ampollas. La duda apareció. ¿Y si se equivocó el patrón? ¿Y si yo no sirvo para esto? Pero cada mañana volvía. Hasta que un día, el balde regresó más pesado. Un hilo de agua apareció entre el polvo. Elías cayó de rodillas. Agua, susurró, como si hubiera encontrado oro. Dividió el terreno, sembró pasto y regó cada día sin fallar. Pasaron semanas sin resultados. Los vecinos se reían. Ahí no crece ni la esperanza, decían. Pero Elías siguió. Y entonces, un verde tímido rompió la tierra. Ese fue el verdadero inicio. El verde apareció sin avisar, una mañana cualquiera, como si la tierra hubiera decidido rendirse al fin. No era mucho, apenas un brote tímido, pero para Elías significaba todo. Se quedó mirándolo largo rato, incrédulo, con la pala apoyada en el hombro y el corazón latiendo con fuerza. Ahí estaba la prueba de que no había trabajado en vano. Desde ese día, su rutina se volvió aún más estricta. Regaba temprano y al caer la tarde, cuidando cada centímetro de pasto como si fuera un tesoro. El cansancio seguía ahí, pero ahora venía acompañado de esperanza. Los vecinos, que antes se burlaban, empezaron a mirar con curiosidad. Una tarde, un hombre se detuvo frente al terreno. «Oye, muchacho», dijo. «Ese pasto se ve bueno. Necesito alimento para mis animales». Elías sintió un vuelco en el estómago. «Aquí está», pensó. Recordó al patrón, el silencio, la calma. «¿Qué parte le interesa?», preguntó, señalando con la mano. El hombre dudó un instante. «Esta», respondió. «¿Cuánto ofrece?», preguntó el hombre. Elías dijo un precio. Más alto de lo que había pagado, pero justo. No explicó, no justificó. Esperó. El silencio volvió a hacer su trabajo. «Está bien», aceptó el hombre. «Me sirve». Firmaron los papeles en el pueblo. Cuando Elías contó el dinero, sintió algo distinto, no alegría desbordada, sino una satisfacción profunda y tranquila. Había funcionado. Esa noche fue al rancho y buscó al patrón. «Vendí», dijo simplemente. El patrón lo miró unos segundos y asintió con una leve sonrisa. «Entonces ya entendiste». Desde ese día, Elías no se detuvo. Repitió el proceso una y otra vez. Buscó terrenos olvidados, habló con gente, escuchó más de lo que hablaba. Compró, mejoró y vendió. Aprendió de cada error y cada acierto. Los años pasaron sin pedir permiso. El muchacho flaco se convirtió en un hombre firme. Ya no trabajaba solo con las manos, sino con la mente. Cada decisión estaba cargada de paciencia, disciplina y visión. Había dejado atrás la pobreza, pero no la humildad. Y aún quedaba una última lección por aprender. Elías regresó al pueblo muchos años después, no por necesidad, sino por memoria. El camino seguía siendo el mismo, polvo, sol implacable y silencio. Sin embargo, ahora lo recorría con otro peso en el cuerpo, uno que no venía del cansancio, sino de la experiencia. Había construido una fortuna. Tierras, acuerdos, respeto. Su nombre era conocido más allá de esos límites áridos. Pero mientras caminaba, comprendió que nada de eso lo había traído de vuelta. Se detuvo frente a la casa donde creció. Sus padres ya no estaban, pero su esfuerzo seguía ahí, impregnado en las paredes gastadas. Recordó sus manos agrietadas, sus silencios, su dignidad. Entendió, por fin, que nunca había huido de esa vida, había caminado gracias a ella. Esa noche reunió a la gente del pueblo. No habló de dinero ni de éxitos. Habló de trabajo, de paciencia, de aprender a ver oportunidades donde otros solo ven tierra seca. La riqueza, dijo, no es cuánto tienes, sino cuánto estás dispuesto a construir sin perderte a ti mismo. Al amanecer, dejó semillas y herramientas. No como regalo, sino como invitación. Elías se marchó sin aplausos ni despedidas grandiosas. El viento volvió a soplar sobre el pueblo, pero algo había cambiado. Esta vez, el polvo no parecía abandono, sino inicio. Porque la verdadera herencia no fue el dinero que ganó, sino la visión que dejó.